una cantidad impresionante de capacitaciones. Los voy a dejar con la jefa del departamento de psicología. Mientras tanto vamos a estar esperando que se pueda conectar otra colega, que es Karina Bernal, que como le dije recién al que alcanzó a escuchar, acá en San Luis hay un tormentón terrible, así que bueno, estamos en este intento de estar presentes todos. Los voy a dejar con Gladys entonces para que ella termine de ejemplificarles y de contarles bien qué es que hace el Departamento de Trabajo Social, que más o menos Cecilia la vez pasada estuvo orientándonos y contándonos algo. Buenas tardes, Gladys, un gusto que estés con nosotros. Te damos la palabra. Tenés cerrado el micrófono. ¿Y se lo podés sacar, Gladys? No puedo yo, Leti. Reactivar audio, ¿eh? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí está. Hola. Perfecto. Ah, bueno. Entonces comienzo. Comience nomás. Bueno, buenas tardes y gracias por convocarnos al Departamento de Trabajo Social. Yo me presento, soy la licenciada Gladys Amieva, jefa del departamento desde hace muchos años. Como verán, ya tenemos, encima nuestros buenos años. Y bueno, compartir un poco desde el cuerpo profesional forense, que fue un recorrido para conformarnos los profesionales no abogados, ¿cierto? En un cuerpo único. Fueron años de lucha. En el año 2012 se crea el cuerpo profesional forense en la provincia de San Luis, un cuerpo único, por profesionales no abogados, psicólogos, trabajadores sociales, médicos psiquiatras, médicos forense, los profesionales de delitos complejos. Y después se agregó al cuerpo profesional, digamos, se conformó el departamento de acompañantes terapéuticos, que, fue para la justicia un espacio que... ¿Me escuchan? Bueno. Claudia, cerrar el micrófono. Ahí está, me parece que sí. Bueno, que la creación del departamento de acompañantes terapéuticos fue también una lucha al interior de la institución que la llevó a cabo la licenciada Leticia Márquez. Y bueno, y así nos fuimos construyendo como equipo, que abordamos como equipo único en un sistema de multifuero o polifuero. El horizonte siempre del equipo del cuerpo profesional forense trató de tener una mirada interdisciplinaria, aunque al interior de nuestras prácticas profesionales laborales hay una prevalencia de las intervenciones unidisciplinares. ¿Por qué? Porque, los requerimientos llegan al Departamento de Trabajo Social para las pericias sociales, al psicólogo, y así sucesivamente al departamento de acompañante terapéutico para abordajes, digamos, proveniente de ese saber disciplinar. Después, los dispositivos de intervención, todos los departamentos, nos fuimos construyendo en este recorrido dentro de la Administración de Justicia, que tenemos una ley marco, que es la ley la ley orgánica del Poder Judicial de la provincia de San Luis, donde nosotros figuramos en la ley como peritos auxiliares de la justicia. Eso implicó que cada departamento luchara, ¿cierto?, por sus propios, digamos,
por sus propios departamentos en un inicio. ¿Para qué? Para crear o, una guía de intervención de cada saber disciplinar, acuerdos para que nos dé guías de intervención, porque, a ver, el discurso dominante dentro del Poder Judicial, valga la redundancia, es el discurso jurídico. Las disciplinas que conformamos el cuerpo profesional forense estamos convocados para asesorar, para apoyar, para auxiliar, digamos, la figura o las decisiones del juez, del fiscal, del defensor. Entonces, también nosotros necesitábamos, porque es reciente, imagínense en que a partir del 2015 se crearon los departamentos, si bien el cuerpo se creó en el 2012, recién comenzaron, se designaron la jefatura en el año 2015. Ni siquiera hacemos 10 años tenemos dentro del espacio judicial como cuerpo profesional forense único. Entonces fueron años como de lucha, de encontrar nuestro lugar también dentro de la institución, porque era sentirse el no lugar, el no decir, bueno, ¿somos empleados? Sí, somos empleados, pero también somos profesionales y realizábamos una tarea pericial, porque esa es nuestra función profesional laboral dentro del Poder Judicial, que es la tarea pericial. Esa tarea pericial, ¿cómo se lleva a cabo? Mediante el requerimiento de una medida judicial, que podemos nosotros, en cada requerimiento que recepciona cada uno de los departamentos, tener puntos de pericia o no tener puntos de pericia. Es complejo la intervención cuando no tenemos puntos de pericia, porque tenemos, desde lo social, tenemos que hacer un análisis contextual amplio, que a veces puede servir o no, no es que no sirva o no pueda o no servir, sino, a ver, a los efectos de tomar una decisión. Yo puedo tener una mirada de la situación problema desde lo social, y el juez, como, digamos, abogado y como en su función de resolver una situación, puede tener otra. No, yo realmente lo que necesitaba acá era que me aportaran esta información. Y nosotros hicimos otro recorte, porque es un recorte, es un aquí y una ahora, nuestra intervención de todos los departamentos. A nosotros cuando piden es como que sacamos una fotografía. Esa fotografía es en un aquí y en una ahora. Pero las realidades, digamos, o las dinámicas familiares son dinámicamente, valga la redundancia, cambiantes dentro de su cotidianidad. Lo que yo puedo observar ahora, hoy, en mi intervención, que hago una entrevista social domiciliaria, tengo la entrevista con la familia o con la persona a entrevistar, cuando yo me voy, puede cambiar radicalmente esa realidad social. Pero yo doy cuenta de ese corte que hice con mi intervención. Entonces, a veces es necesario los puntos de pericia, y eso no implica que nosotros no sepamos, tanto el psicólogo como el trabajador social como el acompañante terapéutico, que, digamos, indagar, que investigar dentro de su campo disciplinar. Pero también tenemos que tener algunas referencias, una pregunta judicial que oriente también nuestra intervención, para que nuestra pericia realmente sea útil en la medida que contribuya a resolver una situación que se judicializa. Sabemos que el informe pericial, ya lo dijo mi colega, no es vinculante, sí, pero también es un instrumento procesal que tiene una fuerza probatoria y aporta información al juez, al fiscal, al defensor, para resolver una situación problema, digamos, desde lo social, un problema social, que tiene que ser puntual y determinada. Por eso a veces necesitamos los puntos de pericia,
para orientar nuestra intervención en esa línea, para determinar las variables intervinientes que están provocando, porque siempre las situaciones son litigiosas, no llegan ahí o muy pocas veces llegan ya con acuerdo que para que digan el juez, yo vengo a que me homologuen este acuerdo. No, por lo general, lo que nosotros recibimos, hay dos partes que están es controversial. Son dos partes que están en una controversia, en un litigio, que no pueden arribar a un acuerdo y que necesitan la mediación o la intervención de un tercero, que en este caso es el juez o el fiscal o el defensor, para resolver una situación. Entonces, nosotros estamos en ese intersticio entre el problema social que se judicializa, nuestra intervención y la decisión que va a tomar el juez. Siempre la decisión que se tomen en los espacios judiciales, al ser una situación controversial, litigiosa, siempre hay una parte que va a quedar posiblemente desconforme, porque bueno, van a prevalecer los derechos de la persona afectada en el caso de violencia de género. ¿Qué se van a resguardar? Los derechos de la víctima, ya sea tanto de la mujer y de sus hijos. Y por supuesto que la otra parte va a decir, bueno, yo no fui escuchado, bueno, y está la queja permanente, y bueno, o está el disconformismo de una medida, y bueno, eso se tienen que someter al arbitrio del juez, de un tercero que va a poner orden, entre comillas, si no va a resolver una situación que indudablemente las partes no están pudiendo con los recursos que tienen, con los enojos, los sufrimientos, los padecimientos, no están pudiendo resolver. Ahora bien, vamos el encuadre institucional. Aquí me quiero detener en el cuerpo profesional forense, que nosotros tendemos desde los departamentos a tener una mirada interdisciplinaria. Es un enfoque colaborativo y multiespecializado de las distintas profesiones que integramos el cuerpo. A veces tenemos muchas intervenciones interdisciplinarias, como puede ser donde interviene el psicólogo, el trabajador social y la acompañante terapéutica, como son los regímenes de revinculación y comunicación, que ya dijimos, donde tenemos un dispositivo de intervención que es un acuerdo 585 que establece las pautas de intervención al interior del cuerpo profesional forense. Porque también a veces está esa, digamos, nosotros desde nuestro lugar, a veces pedimos a los operadores judiciales que sean más específicos, más claros en los requerimientos a cada uno de los departamentos. Y a veces, digamos, en la inmediatez, en la urgencia, a veces, bueno, al trabajador social y piden, y a veces no sabemos qué es lo que quieren realmente. Y a veces los operadores judiciales que están de otra parte dicen, bueno, y a ver, ¿qué hace el acompañante terapéutico? ¿Qué hace el trabajador social? Porque a veces son empleados los que llevan el decretante, el audiencista, que a veces, decimos nosotros, quizás tendrían o no tendrían, digamos, a ver, no sé si el derecho, pero sí el saber qué es lo que hace cada uno. Y a veces no sabemos porque a veces cada uno está inmerso o está afectado por la demanda, que es un hacer por un hacer. Entonces, luchamos, que también ahí fue una lucha del departamento de acompañante terapéutico, de la psicología, de medicina forense, de todos los departamentos que conforman el cuerpo profesional forense, que a ver,
crear un dispositivo de intervención al interior de la institución, del espacio judicial, que dijera, bueno, ¿qué voy a pedir yo al trabajador social? Por ejemplo, que el domicilio que esté, porque nosotros trabajamos en terreno, en territorio, que el domicilio esté bien especificado, que, por ejemplo, un teléfono de contacto, imagínense lo que fue la pandemia. Por ejemplo, el nombre, no poner el nombre de un niño, sino del adulto responsable de ese niño. Y así, por ejemplo, los regímenes de revinculación, ¿qué es lo que tenía que hacer el acompañante terapéutico? ¿Qué es lo que teníamos que hacer nosotros como equipo? Entonces, había que, de alguna manera, aclarar algunos aspectos de la práctica pericial profesional laboral, ¿cierto?, de todo el cuerpo profesional forense. Fueron muchas reuniones, fueron muchas, digamos, debates, a veces nos poníamos de acuerdo, a veces no, hasta que pudimos trabajar y abordar con el Superior Tribunal ese instrumento que para nosotros es como el ABC, porque nos permite a nosotros devolver un oficio cuando dice conforme lo dispuesto por el acuerdo 585, no figura correctamente el domicilio, no figura, porque tampoco nuestra tarea y de ninguno de los, sobre todo, y ahí nos alineamos con el acompañante terapéutico, que trabajamos más a veces en territorio, tener que andar averiguando el domicilio del justiciable, un teléfono de contacto. Si ahí viven menores, cuando nos dicen el nombre de un adolescente, ir averiguando, no es la función para averiguar ya sea es de la policía o del oficial de justicia, que también está previsto en el acuerdo. Entonces, ese acuerdo para nosotros, para el cuerpo profesional forense, es una herramienta que nos permite ir también haciendo cierta práctica educativa al interior, desarrollar cierta práctica educativa al interior de la institución judicial. Y volviendo al tema de la interdisciplina. Otro abordaje interdisciplinario son las juntas interdisciplinarias para la valoración de las capacidades restringidas, que la conforma una médica forense, el psiquiatra, una psicóloga y la trabajadora social, que en este caso soy yo, porque como tenemos pocos profesionales, dispusimos que la jefatura se hicieran cargo de las juntas interdisciplinarias para no afectar a otros colegas que están, digamos, constantemente en el abordaje de los oficios que nosotros llamamos comunes, porque en las habilitaciones intervenimos las jefaturas y todo el equipo. Bueno, esos son los abordajes que nosotros tenemos más allá de las consultas que hacemos al interior de los departamentos cuando tenemos casos que son, digamos, compartidos, ya sea intervino la psicóloga, muchos ha intervenido el acompañante terapéutico, entonces intercambiamos información, mira, yo observé esto, ¿qué observaste vos? Esa es una mirada interdisciplinar para ver si observamos lo mismo, si estamos equivocados, porque a veces nos podemos equivocar. Yo miré algo y bueno, y vos miraste otro, a ver qué pasó acá. Y a veces, por lo general, las miradas son coincidentes, no son porque ya tenemos el entrenamiento y la práctica para decir, no, vos observaste esto, valoraste esto, me parece que acá están las dificultades para llegar a acuerdos, sobre todo cuando hay afectación de derechos de niña, niño, adolescente o de violencia de género o en casos de abusos también, bueno. Esas son también los abordajes interdisciplinarios al interior del cuerpo profesional forense. En esta mirada, porque la interdisciplina que nos interpela a nosotros a renunciar a una parte de nuestro saber disciplinar
para hacer una construcción con un otro, que puede ser el psicólogo, el acompañante terapéutico, para, mira, yo miré esto, como les decía, cada uno pudo observar desde su campo disciplinar una parte de esa realidad y con esa parte tenemos que construir, ¿cierto?, un informe, una pericia que acercamos al juez. Entonces, es un espacio de creación y de reflexión, un espacio de debate que podemos acordar o no podemos acordar, pero siempre en pos de un trabajo conjunto, porque compartimos en un mismo espacio de simultaneidad y de tiempo una intervención profesional. Entonces, tiene que existir también, y creo que esto lo hemos logrado, que tiene que ver con la coordinación adecuada, que tiene que ver con una comunicación fluida entre nosotros, entre los profesionales, a través del diálogo, a través de la confianza mutua, porque yo confío en que cuando la acompañante terapéutica, en este caso Leticia, me agarra el teléfono, mira Gladys, yo intervine en este caso y los niños están en esta situación de riesgo. Bueno, entonces, ahí está la confianza y la responsabilidad para decir, bueno, valorar lo que me está y tomar lo que me está diciendo la otra colega, porque todos somos colegas, del otro departamento, y yo partir con esa información previa para enfocar mi intervención, ¿cierto? ¿Cómo voy a abordar? Porque yo ya tengo conocimiento, cuando no tengo puntos de pericia, dónde enfocar mi intervención profesional. Entonces, y para finalizar, porque yo creo que pasan los minutos, perdón, en este enfoque del cuerpo profesional forense, todos los departamentos nos hemos fortalecido porque a veces no nos queda en estos espacios sociales tan complejos de mucho malestar y donde cada vez se visibiliza más la pobreza, las desigualdades sociales. Tratamos de establecer trabajos en red. Nuestro departamento tiene una red a través de la comunicación por el celular, porque manejamos el Superior Tribunal, nos facilita un WIN para comunicarnos, o si no, a través de la autopista de la información tenemos nosotros comunicación con todo el interior, ya sea con las colegas de los centros de salud, con de las escuelas, con las comisarías, con los jueces de paz, cuando tenemos un caso que es del interior y necesitamos obtener alguna información previa antes de contactarnos con la familia. Entonces, eso es un trabajo que lo hacemos y lo hacemos desde todos los departamentos para evitar que dice el acuerdo 585, que es la pauta de intervención para el abordaje pericial. La sobreintervención. ¿Y qué implica la sobreintervención? Cuando hay intervenciones recurrentes de distintas instituciones, cuando llegan informes de algún centro de salud, de alguna escuela, un comunica situación, y se nos pide a nosotros, primer medida, el abordaje o informe social, que es la pericia social. Entonces nosotros leemos el informe de nuestra colega que está completo y decimos, bueno, ¿por qué exponer a la familia? Yo ir y preguntar exactamente lo mismo que me dice la colega. Vamos por lo que no está, por lo que a veces puede desde la institución judicial requerir el juez para resolver esa situación. Y de esa manera evitar la sobreintervención que va del CANAF, la trabajadora del CANAF, que va la trabajadora de desarrollo social, que va de, por ejemplo, familia, de algún programa de fortalecimiento familiar, que va la trabajadora social de la justicia por una misma situación donde
donde ya se han librado oficio a los distintos programas para un abordaje, para un seguimiento, porque nosotros de la justicia, el Departamento de Trabajo Social no hace seguimiento. El seguimiento está a cargo de los programas dependientes del Poder Ejecutivo Provincial. Y segundo, que es muy importante, evitar la revictimización del justiciable, ya sea de la mujer víctima de violencia, del adolescente, de un adolescente o niño que ha sufrido situaciones de abuso. Ahí nosotros, nuestra intervención desde lo social se aboca en situaciones de abuso. El único que puede tocar a ese niño para abordar puntualmente la situación de abuso es la psicóloga de Cámara Gesell, pero nosotros, una modalidad de intervención que tenemos desde el departamento es trabajar con el niño de la situación para adelante. Bueno, cómo le va en la escuela, cómo frecuenta el grupo de amigos, si sale, cómo ha sido su vida después de la situación de abuso. Es un poco digamos, hacer un marco contextual de su realidad en el aquí y en el ahora, después de haber develado la situación de abuso. Porque si no, la sobreintervención también puede ser por acción o omisión, que la persona reviva recurrentemente la situación traumática o ese daño o ese impacto del daño que le provocó determinada situación. Entonces, en eso el cuerpo profesional forense, todos los departamentos tratamos de ser cuidadosos y de fortalecernos entre nosotros y fortalecer la intervención al interior de la institución para evitar la sobreintervención y la revictimización del justiciable. Yo creo que a grandes rasgos, eso es lo que yo quería dejar instalado, la importancia del cuerpo profesional forense de nuestra provincia, que no cumplimos 10 años, pero estamos cada día tratando de buscar, de crear nuevos dispositivos de intervención para, mejorar nuestro servicio de justicia a través del abordaje pericial. Bueno, espero haber sido clara y estamos, como dentro del cuerpo profesional siempre estamos acá en la lucha ahora de todos los departamentos, incluido del acompañante terapéutico, para que se abra concurso para nuevos profesionales, porque los necesitamos, porque la primera circunscripción de esta provincia tiene 290.000 aproximadamente habitantes en sus 4 departamentos, donde nosotros intervenimos con un número, digamos, insuficiente de profesionales. El Superior Tribunal de Justicia está abordando esa petición de llamar a concurso para profesionales. Esperemos entonces también la integración, como es un espacio de formación. Justo se quedó congelada, Gladys. Qué lástima. Bueno, esperemos que se pueda, que nos escuche o que se quede un ratito más para que se pueda despedir. Y está Karina Bernal, la licenciada Karina Bernal, si está presente, que dé 2 golpes. Hola, ¿me escucha? Ahora sí. Después de tantos ir y venir. Por fin. Bueno, vos dame el ok, Leti, y arrancamos. O esperamos un ratito a Gladys, yo como te presento como la jefa del Departamento de Delitos Complejos y después todo lo que tengas que decir de vos, que sos hermosa, que sos buena persona, que sos re buena colega, compañera, y todo lo demás características que hacen un buen convivir con el departamento y con tu compañía.
Los dejo con Karina Bernal entonces, para que ella les hable de su departamento. Bueno, gracias Leti por tus palabras, como siempre. Para mí es un honor poder compartir en este espacio, ¿no? Compartir y poder lograr la sinergia que siempre tratamos de buscar y lograr en los equipos de trabajo interdisciplinarios. Y llegué a alcanzar un pedacito de Gladys, y yo les cuento, yo soy licenciada en criminalística, y hasta el 2012 es como que se necesitó formalmente la incorporación de criminalistas en el cuerpo profesional forense, porque hasta ese momento, cuando el juez, en ese momento teníamos otro sistema de procedimiento penal, el juez cuando requería una pericia que podía resolver un criminalista, llamaba a peritos de lista o peritos de oficio. Y inteligentemente la doctora Novillo hace muchos años entendió que necesitaba la justicia y el justiciable tener a mano a este tipo de profesionales con este perfil para dar respuesta rápida, ¿no? Porque, ¿qué hace un criminalista? Y casi todo, porque tenemos una incumbencia muy amplia en cuanto a diferentes disciplinas que atraviesan la ciencia. Entonces, en el 2012, dentro del cuerpo profesional forense, se crea el departamento criminalística con algunos alcances del título reducidas. Había que en ese momento lograr que el juez conociera qué es lo que podía hacer un criminalista, o cómo podía ayudar a resolver sus causas un criminalista. Fue un transitar muy despacio, tardamos muchos años en poder lograr que se consolidara lo que hoy es un departamento de investigación de delitos complejos, y en el 2017, siguiendo con esa misma inteligencia y lógica, el Superior Tribunal de Justicia consideró necesario la creación de un departamento conformado por distintas ciencias. Yo siempre digo, algunos epistemológicamente la criminalística está dentro de las ciencias duras, de las ciencias naturales, y si bien trabajamos muchísimo con las chicas de AT o con psicólogas y demás, el trabajo interdisciplinario que hacemos con todos, inclusive trabajamos muchos con medicina forense también, es impresionante, y créanme que al juez le alivianamos un montón, porque imagínense que hay una causa que puede llegar a tener fojas y fojas y fojas y pericias de las clases, pericias oficiales, pericias de parte. Entonces el juez lo que tiene que hacer es como leer todo eso, interpretar un lenguaje técnico que él desconoce, y cuando se trabaja en forma interdisciplinaria y en una pericia, por ejemplo, en una autopsia psicológica donde intervienen muchos profesionales, o en una reconstrucción del hecho, o en una intervención como hicimos con Leti en una causa de material de abuso sexual infantil, créanme que el éxito de la causa es, viene, o sea, no hay otra explicación. El éxito de la causa es fundamentalmente cuando hay un trabajo en equipo y trabajado interdisciplinariamente. No sé quién me va a ir mostrando algunas filminas, Leti, como para que yo hablar y que se vaya mostrando. Vladimiro, pasó por mí, Karina, los tenés a manos ahí a las diapos. ¿Cuáles son las que me pasaste recién, Leti? A ver, para. No, pasó por Natalic, Por mail. Ahí voy. por mail. Bueno, ahí compartimos. Mientras sigo charlando. Entonces, hasta el 2016, las pericias que hacía el Departamento de Delitos Complejos tenían que ver sobre todo con pericias, por ejemplo, accidentológicas. ¿Son esas? Sí, gracias. Pericias accidentológicas, pericias balísticas, homicidios. O sea, nosotros estamos, el departamento nuestro, resolvemos, o por acá pasan todos los delitos. Delitos de abuso sexual, delitos de grooming, que es lo que vamos a charlar un poquito ahora, homicidios, violencia de género. ¿Por qué? Porque a partir del 2016-2017, y esto se replicó a nivel mundial y sigue en aumento en todas las jurisdicciones, en cada uno de los casos se notó que había algo de evidencia digital, o algo que estuviera contenido en un teléfono, o una cámara de seguridad que filmó justo al delincuente que después necesito realizarle algún rasgo o alguna pericia
antropométrica o calcular la velocidad. Bueno, entonces empezaron a aparecer la tecnología para bien y para mal, como siempre digo, ¿no? O sea, la tecnología bien usada es excelente, pero del otro lado tenemos personas que la usan mal. Y cuando hablamos con Leti, digo, bueno, ¿querés que hablemos del caso de Fraga? Creo que, no recuerdo si era Fraga. Es un tipo de delito que hoy está en auge, lamentablemente. Es el delito de distribución de material de abuso sexual infantil y el delito de grooming, que es los dos casos que primero voy a abordar en forma sencilla para que ustedes vean cómo podemos trabajar en forma interdisciplinaria, y después hablar un poquito de ciberbullying, que si bien no es un delito, es uno de los riesgos o peligros o conductas que nosotros estamos viendo últimamente que impacta y afecta directamente a nuestros niños y a nuestras niñas. Entonces, ¿qué pasó con esa causa donde tuvimos que trabajar con Leti? Pasó lo siguiente. La pornografía infantil, mal llamada pornografía infantil, el delito de distribución de material de abuso sexual infantil, es un delito que se da en un entorno 100% digital. Es decir, hay una persona que descarga material de abuso sexual infantil, es decir, videos de niños, fotos de niños, con actividades sexuales explícitas. Es decir, no es la fotito del menor con mallita o con... No, es una actividad sexual explícita, y el delincuente lo que hace, el pedófilo lo que hace es descargar esas imágenes, y como algo súper suave sería que lo tenga solamente como para el consumo personal, digamos, la tenencia, pero este delito, uno se anoticia, ¿cómo se anoticia una persona que fulano tiene material de abuso sexual infantil en su compu? No, generalmente uno se entera cuando empieza a distribuir. Cuando le pasa ese paquete o ese nude o ese blog de fotos o de multimedia a otro pedófilo del otro lado, o lo comparte en una red de pedófilos, o la vende, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las empresas radicadas en Estados Unidos, como por ejemplo Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, por una ley federal, tienen la obligación de denunciar cuando un usuario trafica este tipo de material por cualquiera de los canales que tengan previstos. Entonces, por ejemplo, de repente una persona sube una foto que está distribuyendo por WhatsApp y tiene configurado el WhatsApp a la nube, Google lo que hace es decir, bueno, cuidado, este usuario está distribuyendo material de abuso sexual infantil. Y en este caso que trabajamos con Leti, pasó algo a la inversa, porque nosotros vamos a allanamos a la persona que está distribuyendo material de abuso sexual infantil. Y acá se mezclaron dos delitos, digamos. ¿Qué pasó? Facebook dijo, cuidado, este usuario, y era un usuario, vamos a ponerle un nombre, Maru López, envió fotografías de explotación sexual infantil a otro usuario en forma recurrente. Siempre era ese usuario, enviaba fotos a otro usuario. ¿Qué hace Facebook? ¿A quién denuncia? A quien está enviando la foto, porque es quien está distribuyendo. Cuando Facebook hace, a través de su inteligencia artificial y sus robots y demás, analizan el perfil, se dan que ese perfil es de una niña. Entonces dice, acá está pasando algo, como una niña le está mandando fotos a un adulto del otro lado o a una persona del otro lado. Empiezan a observar que la niña ya empieza a chatear y a poner frases como, por ejemplo, me quiero morir, no aguanto más esta vida, me está amenazando con que le dé fotos. Entonces ahí se activan todas las alertas que ustedes se pueden imaginar, y se realiza un allanamiento. En este caso hubo allanamientos en simultáneos en Argentina, Brasil y Bolivia, porque, ¿qué pasa? Lo que estaba pasando acá es que la niña era víctima, en realidad, de un grooming, es decir, alguien del otro lado le estaba pidiendo fotos. Si querés pasarme la siguiente filmina. ¿Qué pasa? Al principio el groomer, que es un delito, este delito es el acoso sexual en línea, es decir, cuando un adulto acosa sexualmente a un menor, si querés pasar la siguiente,
Cuando un adulto acosa a un menor a través de cualquier tipo de plataforma utilizando Internet, es una figura que requiere que se dé esa condición. Ya ahora vamos a hablar, porque el grooming generalmente es la antesala a un abuso sexual, o bueno, o un delito peor como el de distribución de material de abuso sexual infantil con fines de comercialización. Por ejemplo, el groomer lo que hace primero es contactar a un menor, generalmente utiliza bastante ingeniería social, es decir, busca chicos en los perfiles de Facebook livianitos, decimos nosotros, es decir, con su privacidad casi nada, es decir, con su puerta abierta al Facebook para ver fotos, a la escuela a la que va, con la información completa. Muchas veces los chicos y los adultos también publicamos datos muy sensibles que después es muy fácil encontrarnos o conocer nuestros gustos, porque esto tiene que ver también con otra modalidad delictual que tiene que ver con las estafas. No es que el delincuente del otro lado, si bien hace una ingeniería social, pero no es que es un super hacker, se vale de la información que nosotros de manera inocente publicamos, como por ejemplo, no sé, vendo un auto y la foto del auto se ve que estoy en Potrero y luego la siguiente foto mi hija con el uniforme de una escuela, entonces la persona no tiene mucho más que investigar más de lo que yo estoy publicando. Lo mismo pasa con los chicos. Entonces este adulto se contacta con un menor, empieza un diálogo primero generalmente se hacen pasar obviamente por otro chico menor, empieza una cuestión de confianza, empieza a solicitarle imágenes, primero imágenes un poquito más suaves, luego empieza a subir obviamente la intensidad de estos, de estos mensajes, pidiéndole, bueno, ahora sácate la ropa, bueno, ahora hace esto, bueno, tenés un hermanito, bueno, trae a tu hermanito, y empieza a subir la apuesta. Cuando el niño ya no aguanta más, porque ya media una extorsión o una amenaza, es cuando ahí el niño le pide a mamá o a papá ayuda, y es lo que pasó en este caso. Fuimos, en vez de allanar al domicilio de un pedófilo que estaba distribuyendo material de abuso sexual infantil, intervenimos en este hogar, fuimos con un acompañante terapéutico, fuimos con la policía, por supuesto, fuimos con un juez, porque ahí había que entrar, obviamente había que secuestrar elementos y dispositivos, porque nosotros necesitábamos saber quién estaba atrás del otro lado de la pantalla, acosando y pidiéndole imágenes a la menor, pero bueno, no sabíamos qué podía pasar o cómo podían reaccionar mamá, papá o inclusive la nena que había estado manifestando en redes que se quería matar o que quería terminar con todo esto porque no aguantaba con tanta presión. ¿Vamos bien, Leti? Sí, 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 sí. Gracias, esa imagen está bien. Una vez que Delitos Complejos interviene en esta parte de, no deja de ser nuestra tarea un poco sanadora en el sentido de traerle un poco de paz y calma a quien por alguna razón está pasando algún dolor, alguna pérdida. En este caso, créanme que un niño que es víctima de acoso sexual o de un acoso escolar o un ciberbullying, créanme que la pasan muy mal. Los síntomas o los signos que tiene son similares a las de un abuso sexual, quieren expresarlo todo el tiempo, pero se sienten amenazados. Imagínense que la otra persona está teniendo información de ella o de él, está teniendo una imagen y le está diciendo, si no me pasas más, le voy a decir a tu mamá lo que hiciste, o si no me pasas más imágenes, voy a abrir un Facebook con tu foto, vas a hacer el hazmerreír de todo el mundo. De hecho, hoy la práctica del sexting, que es la práctica consentida, digámoslo de alguna manera, el intercambio voluntario de imágenes sexuales entre una pareja, por ejemplo, luego uno de los dos se enojan y bueno, ahí viene la sextortion cuando empiezan a extorsionar con las imágenes que cuenta, que bueno, en un principio fueron compartidas, digamos, de manera, o sea, voluntaria, no había ningún tipo de presión ni nada, y bueno, y hoy por hoy es uno de los delitos que estamos viendo con muchísimo, cada vez más, blogs
o páginas pornos con imágenes o multimedias o videos de chicas que nunca se enteraron que esas imágenes están ahí. Entonces, es muy importante, si bien desde edad temprana, realizarles un estilo de hablar con los chicos, de apertura a la tecnología, sí, claro, pero saber que hay que cuidar nuestros datos personales, hay que cuidar nuestra intimidad, hay que saber que si compartimos una imagen, aún siendo adultos, es imagen y no voy a dar ninguna clase de ética y de moral, pero saber que una imagen que yo comparto, aún yo compartiéndola con todas mis ganas y mi voluntad, esa imagen que salió de mi esfera personal deja de ser mía y pasó al mundo de Internet. Entonces, bueno, saber que cómo la compartimos, a quién se la compartimos, nos puede pasar que perdamos el teléfono, no necesariamente necesita haber del otro lado alguien que me está extorsionando con una foto, sino puede pasar, perdí el teléfono, me robaron el teléfono, entraron a mi nube, sacaron las fotos. Entonces, bueno, si hacemos eso de compartir imágenes de forma voluntaria, saber que existen estos riesgos y estar con todas las medidas de precaución. Y cuando tenemos este tipo de delitos, ¿qué tenemos que hacer por sobre todas las cosas? Porque ¿cuál es la diferencia con cualquier otro delito físico, digámoslo, o en el mundo terrenal? Es la evidencia digital es muy volátil. Es decir, el groomer que te pidió una información puede haber estado usando un chip con un número falso, con una identidad falsa, y el niño o la niña, cuando tiene esa imagen, ustedes imagínense, yo nunca me voy a olvidar uno de los primeros grooming que tuvimos acá, esa mamá vino y dice, yo le enseñé que el sexo es amor, me decía, de repente, que el sexo bien practicado es amor, me decía, que no es eso que le mandaron, ¿cómo le hago sacar la imagen esa que tiene en la cabeza mi hijo que tenía 11 años, que en un grupo de promo de sexto grado, un adulto se infiltró, porque ahora hay un poquito más de políticas restrictivas con respecto a los grupos, pero en ese momento se podía unir cualquier persona. Entonces, cuando entró un grupo de chicos, empezó con una batería de imágenes terribles que no están contempladas en la cabecita de un nene de 10 o 11 años. Y después hay que remontarla. ¿Quién la remonta? Y las chicas de AT o las psicólogas, ya sea de cuerpo profesional o con terapia, cualquier otro tipo de acompañamiento que pueda tener ese chico para poder traspasar y trasponerse de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Primero, resguardamos al niño o al adolescente, lo resguardamos, lo acompañamos, y después tenemos que ir tras él o ella. Entonces necesitamos avanzar en la investigación y ahí es cuando ya entramos un poquito más nosotros en la parte de analizar estos rastros digitales que pudo haber dejado el pedófilo en la red. Y lo primero que hacemos entonces es resguardar y preservar la información que tiene contenida ese niño, esa niña o ese adolescente, o muchas veces lo tiene la mamá o el papá, porque muchas veces el niño lo que hace es borrar porque le da vergüenza, porque le da asco, por lo que sea, o porque quiere ocultar. Nos ha pasado también que son niños de 12, 13 años y saben que están chateando o conversando con alguien que tiene 18 y 19 y saben que tiene esa edad y se enamoran o creen enamorarse de ese chico de 18, 19 años y lo cubren y nos borran la información y bueno, hay que estar ahí acompañando al niño diciéndole, bueno, que está mal lo que está pasando del otro lado, que no está bien que le pide ese tipo de imágenes y demás y que tiene que colaborar para que la justicia pueda hacer su trabajo y pueda reparar un poquito de ese dolor, ¿no? Del niño, de la niña, de la mamá, del papá que se sienten preocupados, que sienten que se les fue de las manos, que sienten que estaban ocupados, entonces le dejaron un rato más el teléfono, que lo dejaron navegar, que dejaron ver videos en YouTube, que después le dejaron abrir un perfil de Facebook no teniendo la edad para hacerlo. Entonces hay un montón de cosas que se van conjugando. Si podemos poner una imagen más. ¿Cómo hacemos acá? Tenemos diferentes herramientas. Nosotros, a diferencia de Letis, de su equipo, de AT, de la psicóloga, nosotros pocas veces trabajamos con personas, salvo que en una denuncia tengan algo, están denunciando en la Fiscalía de Abordaje o
o están en riesgo con la licenciada Botino, o con la doctora Lucero, o con Leti, y necesitamos sí o sí sacar esa información que está quemando en ese teléfono, porque necesitamos urgente trabajar sobre el material que tiene ese teléfono. En ese caso sí viene la víctima, y trabajamos con la víctima y en el dispositivo, pero la finalidad inmediata ya es ahí, sacar esa información, porque necesitamos rastrear al usuario real de esa identidad digital o esa identidad falsa que está acosando al niño. Así que por eso muchas veces nos diferenciamos con los AT en ese sentido, porque es como más frío nuestro trabajo, pero la verdad es que al momento de ver, nosotros vemos el delito en su pleno esplendor cuando se está consumando. Entonces créanme que no está bueno tampoco lo que vemos, porque lo que vemos es realmente la foto del niño, o la conversación, o el video del otro lado, del niño o del no tan niño. Entonces, bueno, a veces hay que hacer un análisis, que también trabajamos mucho con los pediatras, porque otra cuestión que seguramente debe ser una del núcleo de esta diplomatura, que tiene que ver con cuidar las formalidades, cuidar las nulidades, la comunicación de las partes. Entonces, si bien uno quiere hacerlo rápido, y este nuevo sistema procesal nos permite agilizar las pruebas, los tiempos, pero no debemos perder la calidad, porque del otro lado siempre hay alguien que se va a defender. Por supuesto que tiene que ser así, y uno tiene que hacer las cosas bien para evitar nulidades desde sus trabajos, o que se impugnen, o se pida la nulidad de todo lo actuado, o que se impugne una actuación nuestra. Entonces, esa rapidez no tiene que equivocarse con en trabajar bien en este tipo de causas. Nos ha pasado también, ¿sigo? ¿Avanzo? Exacto. Hasta hace poco, cuando había una noticia, por ejemplo, de ciberacoso, perdón, o ciberbullying, que es el acoso a través de Internet, ya sea de un mensaje, de una publicación, la escuela lo trataba de resolver al principio en la escuela. Luego se crearon unos protocolos bellísimos que también nos dieron participación a casi todo el cuerpo profesional forense. Y bueno, y ellos ahora en educación cuentan con herramientas como para abordar en un primer momento cuando un niño es víctima de un acoso o un ciberbullying, pero luego ya hay un comunica situación, y ya intervenimos un poquito nosotros, porque muchas veces el ciberbullying, si querés pasar la diapo, el ciberbullying nos ha pasado en las últimas intervenciones que tuvimos con el juzgado de familia, que hay páginas, no sé si ustedes conocen, de scratches, eh, páginas, nada, horribles, que están para eso, de scratches a personas grandes y a niños, y publican cualquier cosa. Entonces, en una primera instancia, en una primera intervención, el juzgado de familia nos solicitan a nosotros, porque necesitamos ver si el que está acosando o está publicando en red que una persona es así, o tiene no sé, describe algún aspecto de la persona o lo que fuera. Necesitamos saber quién está atrás de esa publicación. Entonces, ahí se nos comunica a nosotros. Si podés seguir, poner la otra diapo, pasar la filmina. Ahí a nosotros es cuando nos dan intervención para poder oficiar a las diferentes empresas. Mientras ustedes leen la filmina, les cuento cómo trabajamos también con las empresas, porque es fundamental la cooperación y la colaboración de las empresas. Todo este tipo de delitos nuevos que se están dando, se dan en entornos virtuales. ¿Y en qué plataformas? WhatsApp, Facebook, Instagram. No es la cartita o el acoso callejero, que por ahí tenemos otras herramientas para poder investigar. Se da en un entorno virtual. Entonces, quien nos tiene que colaborar con esa información son las mismas empresas de comunicación, en las plataformas de comunicación, es decir, Facebook. Entonces, hola Marc, ¿me pasás quién tiene la IP tanto, o quién es el usuario real? Y no es difícil, pero tampoco es tan fácil. Las empresas estas son monstruos, y que tienen ciertos requisitos
y ciertas formalidades para que nosotros le pidamos información sobre un usuario. Entonces, esa formalidad que nos requieren ellos también a nosotros nos permite introducir dentro del proceso una prueba, porque ya al principio es una evidencia, nos vienen con una imagen o una captura de imagen o un chat, y cuando nosotros podemos lograr identificar quién está atrás de ese chat y podemos decirle que es Juan Pérez, DNI tanto, domicilio tanto, ya es la prueba. Yo estoy diciendo que ese delito que vos estás investigando tiene un nombre y un apellido. Entonces, esa formalidad es fundamental, la colaboración, y a través de los mecanismos y las herramientas comunicacionales que tenemos con estas empresas. Es mediante oficio judicial. Ni Facebook, ni Claro, ni Movistar, ni Carolina CTV, vamos a dar ejemplos de las empresas que nos pueden llegar a colaborar, nos dan ningún tipo de respuesta si no es mediante un oficio judicial. Y está bien que sea así, porque ellos resguardan los datos de sus clientes. Está perfecto. No, ¿por qué te voy a tener que dar un dato de fulano si no me fundás qué causa es la que está atrás? Por eso digo que todo este tipo de caminitos que uno tiene que hacer bien realizado, en forma transparente, por los canales que tienen que ser, prosperan, con éxito se llega hasta la verdad. Bueno, lo que es el ciberbullying ya saben, es una forma de acoso u hostigamiento. Puede ser entre pares, por ejemplo, entre docentes, entre vecinos, entre compañeros de trabajo, pero últimamente se ve mucho en el ambiente escolar, y es donde ahí tratamos de acompañar, intervenir, instamos también a que la escuela comunique este tipo de situaciones para poder también nosotros hacerle una bajada, ¿no? Esta transposición didáctica que nosotros siempre hablamos de decir, bueno, que sea una bajada del conocimiento que la T pueda tener, que el criminalista pueda tener, que el médico forense pueda tener, hacer esa bajada de conocimiento, ese conocimiento disciplinario a la docencia, a la escuela, está bueno porque ellos necesitan resolver en el momento. En el momento se les presenta un ciberbullying o un acoso o un niño que le confía al seño que es abusado, o una niña que le confiesa a otro niño que le están hostigando por redes o pidiendo imágenes. Entonces hay que saber también trabajar mucho sobre cómo bajamos ese conocimiento de las escuelas para que la seño tenga herramientas rápidas para poder abordarlos y darle una respuesta pronta, ¿no? a la víctima de cualquiera de estos acosos. No sé si me queda alguna otra filmina. No sé si es abierto a las preguntas, Leti. Los chicos después trabajan en el foro, y ahí dejan todos los comentarios de las clases, porque tenemos todo un grupo que lo hace de forma sincrónica, y te pasan las dudas, las preguntas. Aprovechamos que queda una semana, entre una semana y otra ven el video de hoy, la grabación de la clase, y ahí juntamos todas las preguntas y yo te las voy pasando, y vos vas contestando y yo se las paso a los chicos. Pero quiero me también estaba agregar pensando una mucho. cosita más. Sí. Una cosita más que también tuvimos, bueno, Alexander, yo hasta ese momento no conocía a Alexander, porque yo les comento a ustedes que nosotros no trabajamos con las personas, son muy poquitas veces las que trabajamos con las personas, trabajamos sobre la evidencia o sobre las actuaciones digitales. Pocas veces trabajamos con las personas, pero nos ha pasado como Alexander, como un montón de nombres le puedo poner, ¿no? De que hay una persona, tienen súper judicializada su causa, puede ser cualquiera, desde un robo hasta una estafa o un abuso, o una violencia de género, que es lamentablemente lo que más estamos viendo, y es muy difícil. Cuando viene, por ejemplo, vino la semana pasada una chica que había sido víctima de violencia de género, tenía todavía la cara lastimada, le temblaba el pulso, todavía no podía pararse del miedo por lo que había pasado, y en ese momento, con su pulso muy tembloroso, indicándonos dónde estaban las imágenes y la conversación, una chica que había sido víctima, la habían privado de la libertad el delincuente,
femicida, porque fue un intento de homicidio hacia la chica. La tuvo encerrada 2 días, abusando de ella, golpeándola, y después, bueno, viene acá y espera de nosotros, ¿no? Una actuación no solamente rápida, sino reparadora ante tanto dolor. Entonces, cuando vemos situaciones donde la persona no está bien y a nosotros se nos escapa esa situación, ahí es cuando le golpeamos la puerta a Leti para que nos ayude. El caso de Alexander, bueno, era un chico, yo no lo conocía, con muchas causas, muy judicializado, y lo vi raro, extraño, como perdido. Y nada, lo invitamos a que pase acá a la oficina, le dimos algo de tomar y la llamé a Leti. Cuando Leti lo vio, dijo, sí, claro, ya lo conocemos. Eh, es un chico que habitualmente recorre los pasillos de tribunales, y bueno, uno a veces necesita esa parte de ustedes todo el tiempo, porque son situaciones muy límites. No son buenas las cosas que le están pasando, y siempre digo, hay muchos casos muy resonantes en San Luis, pero es tan grave el abuso como el homicidio, como el robo, como a la abuelita que le estafaron y le sacaron todo del banco. O sea, cada uno tiene su causa por la que vela, por la que sufre, por la que espera que la justicia repare tanto dolor, ¿no es cierto? Así que bueno, para mí es un gusto poder haber estado en este encuentro. Me apasiona lo que hago. Todos los que estamos acá buscamos colaborar un poquito con la persona que ya, ya sufrió algo. Lamentablemente nosotros llegamos en un momento ya donde ocurrió el hecho, y estamos ahí ya bueno, sanar un poquito y aportar nuestro conocimiento en, para que se haga justicia y poder reparar un poquito tanto dolor. Así que bueno, eh, gracias Leti por la invitación. Le escuché un ratito a Gladys, sé que siguen las chicas de la Fiscalía y Mili. Siempre un gusto, Cari. Nosotros con Cari y con Gladys y bueno, con varias chicas que estuvieron ya participando la semana pasada, formamos parte de un programa que se llamaba Aprendiendo a Escuchar y a Comunicarnos, que trabajamos durante varios meses, durante todo recorriendo el interior de la provincia y llevando toda esta información que ustedes están teniendo ahora. La llevamos ahí porque hay veces hasta que en la escuela no hacen caso tampoco, o hacen caso omiso a una denuncia de bullying, y como la que tenemos ahora, que llegó a mis manos, un chiquito en la escuela, ya está con fobias, con ataques de pánico, y la escuela tampoco se ha movido demasiado, como diciendo, bueno, son niños, ¿quién no ha hecho una broma? Y está detrás todo con lo que vos contaste, porque es un terrible trauma para el niño, para la familia, y muchas veces la escuela no está haciendo lo que debe. Ahí es cuando también actuamos los acompañantes terapéuticos domiciliarios, los que estamos haciendo acompañamiento a los acompañados, que tenemos que estar alerta para estas ciertas cosas que ocurren y que los papás no están viendo o no son escuchados. Entonces, con toda esta herramienta que les estamos dando, ustedes también pueden denunciar y decir y ir, porque todo ya empieza a ser, ya con este conocimiento que tienen de todo lo que les estoy acercando, ya todas somos responsables, porque no nos hace responsable el no saber, pero sabiendo ya con qué herramientas contamos, el no denunciar también nos hace un poco cómplices, ¿no? Entonces, cuántos chiquitos se han suicidado por el bullying que han recibido en la escuela. Así que bueno, Cari, ya nos está esperando Mili también, hoy a las corridas. Gracias. Porque la compu, la tecnología no es nuestra amiga, y con la tormenta que hay acá en San Luis hoy, Sí. yo te agradezco Sí, muchísimo. Estás todavía en el trabajo, estás en la oficina, y bueno, me encanta siempre contar con tu apoyo y con tu colaboración permanentemente. Así que muchísimas gracias.
todo lo que Gracias. los chicos nos Gracias a vayan, todo el equipo. que nos Sí, vayan contando en el foro, te paso a vos y vos me contestás y sí, vamos alimentándonos así. Después paso, si querés, me permitís perfecto. tu mail por si hay alguna Por pregunta supuesto, para vos. por supuesto, Leti. Muchísimas Por supuesto. gracias. Un cariño. Chao, querida. Cariño a todos. Gracias. Bueno, si está por allí Mili. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Mucho gusto. Bueno, la licenciada Miriam Botino Hola, es mi Mili. vecina, Chao, somos Mili. vecinas departamentales, vivimos en el mismo consorcio. Bueno, con Karina también. Yo digo que vivimos en el inframundo porque estamos en el segundo subsuelo, donde no nos llega la luz del sol, pero bueno, en fin, tratamos de pasarlo lo mejor posible, cada una en su disciplina. Y bueno, hoy le toca hablar a Miriam, que también ha sido una luchadora, una, permanentemente capacitándose, trayendo novedades, y gracias a su proyecto se abrió el departamento en un principio de evaluación de riesgo, que ahora se llama de otra manera. Los voy a dejar con ella si ella les cuenta, y cuenta todo lo que se está haciendo en su departamento. Gracias, Miriam, bienvenida. Bueno, bienvenidos los chicos, una nueva corte. Felicitaciones por estar en este recorrido. Incluso los veo que una de sus compañeras está manejando y así estando atenta a la clase. Vamos a intentar de ser puntuales con los conceptos. La semana que viene ustedes van a tener una presentación las 2 horas con un caso práctico donde se va a desarrollar el abordaje por el resto de las compañeras del equipo, este, Celeste y Karina, psicóloga y trabajadora social. Entonces hoy vamos a dar algunos lineamientos ajustados a la hora que estamos. Les tengo que pedir disculpas en nombre de la doctora Belén Lucero Suárez, que es la secretaria, la funcionaria judicial a cargo de la unidad de abordaje fiscal, porque ella está de turno y hace un ratito no lograba poder desocuparse con una urgencia que se presentó en el medio de la tarde. Entonces no está disponible en el teléfono porque está en funciones en este momento. Así que les voy a hacer un recorrido sencillo yo, con algunos lineamientos jurídicos que compartimos, y contarles que, bueno, nos llamamos ahora Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario, pertenecemos al Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal se encarga de la investigación de aquello que tenga que ver delito, y el entroncamiento con el gran tema que nos ocupamos, que es violencia familiar, en nuestro caso, tiene que ver con aquellos delitos que pudieran estar que forman parte dentro del ejercicio de violencia. Nosotros también somos multifuero, es decir, que si bien orgánicamente pertenecemos al staff del Ministerio Público Fiscal, el fiscal el que lleva la acusación penal, la persecución de los delitos, a su vez también prestamos servicio para los juzgados de familia. Entonces, tanto podemos realizar nuestra intervención, nuestro informe, sea emanado a solicitud del juez de familia o de abordaje, o de la segunda instancia ya de las fiscalías, de las unidades de gestión de fiscalía, indistintamente. Sí que en violencia familiar la injerencia que tenemos obviamente va a ser más amplia, porque el concepto de violencia familiar y el fuero así lo entiende. Si podemos compartir las diapositivas, o las puedo presentar yo. Y en el Ministerio Público Fiscal, abordaje, que es el ingreso, ahí está. La siguiente, que es la primerísima instancia de ingreso de denuncias para el público, va a intervenir en aquellos delitos que emanan de lo que más bien tiene que ver con la violencia en el marco de la pareja en un contexto de género.
que tienen que ver con amenazas, con lesiones, con acecho, con daño a la propiedad, con privación ilegítima de la libertad, con retractaciones de las víctimas, con esto que implica el retiro de denuncias, y también, sobre todo, tenemos mucho trabajo con el incumplimiento de las medidas de tutela, la prohibición de acercamiento, la batería de medidas que tiene el juez de familia en su tarea de detener el ejercicio de violencia. Entonces, estamos primero claro que tenemos una doble injerencia que tiene que ver con fuero de familia y fuero penal. En el fuero de familia nos enmarca nuestra actividad varias leyes centrales, que son la 24417, protección de violencia familiar, la nacional 26485, que es la de protección integral contra la violencia, para prevenir la violencia contra las mujeres, y después también en materia de familia, el Código Procesal de Familia de nuestra provincia entendió en sus modificaciones de reciente puesta en vigencia que la violencia familiar tenía que incluirse a perseguir acciones que fueran directas o indirectas, que incluyeran maltrato, que afecte a la persona, la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, y que ese menoscabo tenga un actor activo, un sujeto activo que provenga de un miembro del grupo familiar. A su vez amplió el entendimiento por grupo familiar en orden a también el Código Procesal, el Código Civil Nacional, que amplió la definición de familia, incluyendo no solo aquellos lazos originados en el parentesco, por la naturaleza, por la afinidad, sino también aquellos otros nacidos de la reproducción humana asistida, por adopción, el matrimonio cuando esté vigente y cuando haya cesado, uniones convivenciales de hecho, y sobre todo parejas noviazgo, porque antes era requisito la convivencia y a partir de las actualizaciones de los códigos ya no lo es. Por lo tanto, la protección y tutela incluye a toda aquella, a todo que distintas modalidades de maltrato que se originen en relaciones tanto sexoafectivas, sin distinción de género, como aquellas que nacidas de una vinculación familiar. La siguiente. Entonces, recogiendo todas esas novedades, se amplía el espectro. La intervención judicial está también pautada en el Código Procesal. La siguiente. Y define que vamos a realizar un informe técnico que para las medidas de protección, que en general tienen una escala de mayor complejidad y de afectación sobre la libertad de las personas, que van desde un cese, audiencias, va a prohibición de acercamiento, asignación de custodia policial, rondas policiales, colocación de botón antipánico, colocación de tobillera electrónica con un dispositivo dual entre víctima y victimario, reingreso al hogar, asignación del hogar y reingreso al hogar de la víctima, restitución de los bienes, distintas medidas que se pueden superponer, se pueden aplicar todas juntas de acuerdo a lo que el caso se amerite, o también se van gestionando de manera progresiva y se comienza de acuerdo a la magnitud, a la severidad del daño producido o de las acciones ejecutadas, van aplicándose en gradualidad de modo de que sea proporcional la tutela y dar la oportunidad tanto que la familia, el grupo o las personas involucradas puedan reacomodarse frente a un conflicto, equilibrar, sobre todo en función de equilibrar las herramientas para negociar en el conflicto. Y esto también implica derivaciones a tratamientos y tratamientos específicos a abordar, que sea reeducativo para varones que ejercen violencia, sea tratamiento de adicciones, apoyo psicológico para la víctima, ingresar a grupos de gestión parental o a grupos terapéuticos,
por alcoholismo, que se suelen diferenciar de lo que tiene que ver con las adicciones a otro tipo de estupefacientes. Para fundar esas medidas, el juez nos requiere un informe de riesgo de violencia. Ese informe de riesgo de violencia lo tenemos sistematizado en dos grandes grupos. El mayor porcentaje se ocupa de violencia contra la pareja, relaciones vigentes o finalizadas, indistintamente del tipo de formalidad de la pareja, y entendemos que se juega ahí un ejercicio de poder dentro de una relación sentimental entre víctima y victimario. La violencia en lazos de parentesco se presenta habitualmente, pero en un porcentaje menor, y puede tener distintas líneas, de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, entre hermanos y hacia adultos mayores. En esas categorías las ubicamos y cada uno tiene sus factores de riesgo específicos porque tiene su dinámica y la búsqueda de sometimiento con algunas claves específicas. Yendo específicamente en materia de violencia de pareja, violencia en razones de género, la ley nos categoriza el ejercicio, las modalidades del ejercicio de violencia en varios tipos, segmentando así para objetivar qué conductas son las que hacen parte del bagaje en que el agresor logra coartar o mermar las potencialidades de la víctima. Vamos a mantenernos en esos términos amplios para acotar tiempo. Esas modalidades son la violencia psicológica, los malos tratos emocionales, la violencia también económica, que en temas de la dinámica de familia y en general son mujeres que tienen hijos con el agresor. Las tareas de cuidado sabemos que están las mujeres sobrecargadas con ellas. Entonces van bastante juntas el maltrato psicológico, los abusos verbales, por distintas, no solo con el insulto y con la agresión, el menosprecio, el menoscabo, los celos, la desacreditación, sino también esto se logra o va de la mano en algunas instancias con una coartación de la resistencia de la víctima por medio de la dependencia económica, de retasear los ingresos, de no colaborar, inscribir los bienes de manera unilateral, decidir el manejo económico. ¿Qué nos pasa en ámbitos de la violencia? La violencia toma distintos escenarios, aquellos que sean necesarios para dirigir la conducta de quien se pretende someter al cumplimiento de las satisfacciones de la otra parte. Hay un beneficio que es gozar de privilegios, gozar de autoridad, gozar de servicios, no ser cuestionado, no dar cuenta, esforzarse menos, participarse menos y a su vez sentirse potentes, fuertes, validados, emparchar su autoestima, obtener la obediencia de los niños. Y si estas otras violencias estas modalidades no terminan siendo lo suficientemente efectivas, es probable que aparezca, por ejemplo, la violencia ambiental, castigar a los animales, dar portazos, romper las cosas, dañar el celular, que muchas veces escala al nivel siguiente, que es en una violencia física directa, ir contra el cuerpo de la víctima, ¿no? Donde ya la coerción es un plano concreto, visible, y sobre también que en base a que los varones están más entrenados para que socialmente funcionen con una pelea física cuerpo a cuerpo y que los espacios de poder los consigan a partir de la supremacía física.
existe un marco de violencia simbólica que tiene que ver con estereotipos, prejuicios y menoscabos, sobre todo un menoscabo, con mensajes que afectan a la autoestima y a la seguridad de las mujeres, que a veces aparece más o menos velada o no, no siempre la podemos colegir, y en algunas otras ocasiones la violencia física responde a un sometimiento sexual, ya sea por obtener en sí para un intercambio sexual o sobre las modalidades, los momentos. De qué manera se obtiene la satisfacción sexual. La siguiente. Esto cuando estamos en materia penal, generalmente hay despliegue de todo este conjunto en familia, cuando lo vemos a los casos en sede de familia, a veces el último hecho que vemos no tiene los componentes de la agresión física como el último episodio, por eso no está, o lo detectamos en la entrevista, lo informamos y después de eso el juez hace compulsa, extrae ese expediente y lo envía a fiscalía para que investigue el delito propiamente dicho. Pero primero emite las órdenes de protección, las medidas tutelares que sean necesarias, alejando, retirando del hogar el agresor, estableciendo sobre todo el no contacto con la víctima y con los hijos, porque los hijos son también son un canal muy facilitado, muy habitualmente utilizado para coaccionar a la mamá. Tanto por la dependencia como para protegerlos. La mamá muchas veces se pone en primer lugar de modo de que los hijos no sufran ese daño, y cuando a veces esa escalada física toma como objeto a los niños, es donde viene la denuncia, ¿no? Entendemos que la violencia familiar es una violencia con historia, por eso también vamos a mirar en nuestra intervención, en el momento que se está produciendo la denuncia, vamos a ir para atrás buscando en el desarrollo del ciclo familiar, cuándo fue el primer evento, en qué etapa estaba el grupo familiar, con qué características fue, con qué se dio inicio al ejercicio de violencia, qué resultados, si hubo separaciones, reconciliaciones, qué condicionamientos fueron los que hicieron desistir de comunicar o de separarse, porque vamos a estar trabajando con grupos familiares que muchas veces tienen ya expedientes previos de denuncias, hubo una intervención, por momentos en general, a veces tiene que ver con el cese con otros factores, con factores a lo mejor externos, a lo mejor estuvo un tiempo fuera de la ciudad trabajando y regresa y vuelve la problemática. Son múltiples las situaciones, pero siempre vamos a estar mirando la historia, porque la historia también vamos a dar cuenta en nuestro informe, porque nos brinda las bases para entender por qué es tan enmarañado, tan complejo y a veces contradictorio el lenguaje, o tiene tantas dificultades la víctima para transmitir aquel sometimiento, incluso para identificarlo, ¿no? Esto es un develarse a sí mismo progresivo, si ya ha venido de espacios terapéuticos, grupos de apoyo, viene derivada a lo mejor aconsejada por que empezó por una consulta de un malestar físico recurrente y en el hospital detectaron que pasaban otras cosas y ahí y comunicaron ellos, hicieron ellos la denuncia y no la propia mujer o un familiar o un hijo más grande. Porque el momento de hacer la denuncia y de develar el maltrato, así como en materia de delitos sexuales, el momento de develación es sumamente crítico y nuestra intervención tiene que ser favorable a que sea sostenible. Cuando empieza la denuncia, empieza un largo recorrido en el que nos asiste Leti, muchísimas veces asiste a las víctimas y asiste a las primarias y a las vicarias, a las secundarias, que son los niños, ¿no? Porque no, no denuncia quien quiere, sino quien puede,
la interdependencia que se tiene con la pareja, con el agresor, está también determinada por múltiples claves, y esto no tiene que ver con la pobreza económica, sea claro, ni con la vulnerabilidad. También hay limitantes tradicionales, hay limitantes de soledad, de haber sido inmigrante, de juventud, de apoyo familiar, de relaciones que son disfuncionales, que ya naturalización de la violencia, porque ya se vivió en la infancia, a veces porque no hay otros recursos económicos, porque se tiene trabajo con el marido, en otros por enfermedad, incluso a veces enfermedad del propio agresor. El marco es complejo. Nuestro equipo, les vamos diciendo que es un plantel técnico de psicólogos, trabajadores sociales. En algunos casos nos completamos con médicos y psiquiatras. En general la tarea cotidiana son psicólogos y trabajadores sociales. Y elaboramos un diagnóstico de riesgo respecto de determinar la probabilidad de reiteración o agudización de esa violencia que ha sido reportada. Es importante que hacemos un detalle, le enumeramos al juez y describimos, objetivamos la modalidad de maltrato que esa persona viene padeciendo, con qué ciclos, en qué etapa de los ciclos están, y para eso, de acuerdo a la severidad y las áreas afectadas, vamos a usar niveles indeterminados, bajo, medio, alto e inminente, y tenemos 3 o 4 etapas de intervención. Nos quedan 7 minutos y voy a tratar de contarles esto para que puedan retomar cómodos la próxima vez. Una primera valoración de riesgo urgente, una complementaria de riesgo, que complementaria decimos al otro par del binomio, al agresor, una subsidiaria de riesgo para reevaluar, o a veces está por vencer la medida y piden una renovación, o hay retractaciones. La siguiente. Si puede ser la siguiente, Filmina. Y nuestro abordaje técnicamente se determina con lo que se conoce en materia de riesgo con juicio clínico estructurado. Implica multimétodo y multifuente. Nosotros triangulamos las fuentes de información, utilizamos la entrevista con el autorreporte y un montón de claves que se detectan en la entrevista, colaterales institucionales y registros oficiales. A su vez, eso se sistematiza. Es un trabajo sistematizado porque es importante que no nos olvidemos de hacer ciertas preguntas. Para eso tenemos formularios que nos guían, deben hacer una guía semiestructurada, porque de lo contrario, no solo para ordenarnos, sino también es sobrecargar a la víctima que dé cuenta del maltrato, cuando nosotros somos los que lo tienen que detectar. Y nosotros somos los que tenemos que categorizarlos y diagnosticar si eso es compatible con. Entonces miramos el cortejo personal, de recursos, la modalidad de hablar, la modalidad con que reporta los hechos, la descripción, haciendo un gran esfuerzo, y eso es una vigilancia ética y técnica que ningún día es excesivo mirarla, y es de no escuchar en base a expectativas de una buena víctima, que es solo aquella que viene con un maltrato crónico, que lo va a dejar al agresor y que viene llorando y desarmado, y que nos tiene que dar todo el detalle. Evocar para poder reportar el maltrato generalmente es un lenguaje donde está muy presente aquello que le ha dicho, aquella modalidad de vincularse que ha impuesto, y un autoconcepto deteriorado que ha impuesto el agresor. Entonces nosotros a una víctima no le podemos pedir, de cualquier delito, que haga un reporte pormenorizado, detallado y prolijito de cómo fue la secuencia. Imagínense que si nosotros tenemos que dar testimonio, somos testigos, y a su vez damnificados de un accidente automovilístico. A ver, por el impacto del estímulo disruptivo, sorpresivo
y de dolor sobre el cuerpo, que vamos a tener un estado en el momento de alerta que va a quedar mucha información fuera. Bueno, esto es lo que pasa a una víctima dentro de su casa, en una relación íntima. Por lo tanto, la tarea en esa entrevista es ir colaborando a poder historizar, significar, detectar, y en esa guía que nosotros tenemos de entrevista semiestructurada, también nos facilita preguntar algunas cosas que son muy difíciles de reportar, como pueden ser agresiones sexuales. Y que vamos a ubicar las distintas modalidades y el conflicto actual en un escenario donde hay un desequilibrio de poder y donde hay una búsqueda de algún resultado en la víctima, que sea que no lo deje, que no trabaje, que no tenga otros lazos, que no reclame opiniones, que acepte todas las disculpas y perdone en el momento que quiere el agresor, que tolere. A veces incluso, ¿saben? Nos suelen decir, bueno, que la única manera que a veces se para es cuando ella está llorando. O sea, lo que busca es quebrantar la fortaleza de ese yo y ese quiebre emocional, para que desista. Por contrapartida, el beneficio para quien ejerce violencia es una sensación de obediencia que en una sociedad patriarcal es muy, muy buscada en situaciones a veces de compensación de otros déficits o estresores externos, ¿no? Eso lo encontramos habitualmente. Por otro lado, también encontramos episodios que vienen de la mano de los efectos tóxicos, sea que el ejercicio de violencia tiene que ver con estoy borracho y te maltrato como quiero, o le pego a los chicos, o vengo a la hora que quiero, o incluso cuando el consumo es de estupefacientes y que requieren otro volumen de dinero para hacerse de sustancias más duras, es robarles cosas, lo que puedan intercambiar. Y a lo mejor a veces la golpiza tiene que ver con despojar hasta mochilas de los chicos. En todo eso, después que detectamos factores de riesgo, de vulnerabilidad, factores protectores, se genera un diagnóstico situacional que es y recomendaciones que van por escritas al juez y recomendaciones que al final de la entrevista se le hacen a la víctima para que participe en el autocuidado, en su fortalecimiento e indicaciones de derivación para asistencia. Muchas veces recomendamos que el régimen de comunicacional con los chicos, que las visitas en las rupturas, por rupturas, sean supervisadas por intermedio del Departamento de Acompañante Terapéutico, que tiene a cargo Leticia, ella nos colabora incluso con contener en algunas situaciones mientras estamos entrevistando. Estamos en tiempo y 30 exactamente, así que por hoy yo las voy a dejar. La próxima semana van a tener, las van a acompañar, las van a guiar en el recorrido Celeste Bertón y Karina Sabetti, y les podrán transmitir más ampliamente algo que esto, abuelo de pájaro, así, de titulares nada más les hemos podido comentar hoy. Les agradezco la atención. Cualquier tipo de preguntas que quieran, se las transmiten vía Leticia, o si las quieren mencionar alguna, para que las tengamos en cuenta en la presentación de la semana próxima. Muchísimas gracias, Mili. Yo soy testigo realmente del trabajo intenso que hacen porque son vecinas de departamento. Convivimos más tiempo juntas que con la familia porque estamos desde la mañana temprano, pero es así. La verdad que el dolor que no se ve, que se siente, como decíamos la otra vez, es donde tiene su protagonismo ahí durante esas audiencias que tiene Mili con su equipo.
Yo te invito, Mili, en la próxima clase, si vos contás con tiempo, que también participes, porque a lo mejor en esto de que eran media hora, éramos 4, poder intervenir junto con Belén para que cuenten cómo trabajan ustedes. Cuando Belén, que es la otra secretaria que hoy no pudo estar, cuando hace que intervenga este equipo. Muchas veces Bien, emergentes. Más yo allá les, de las audiencias que tenés programadas, tenés emergentes. sí, sí, en realidad el trabajo va variando y se trata de asistir y de brindar una respuesta tanto para la persona que concurre a tribunales como para el juez. O sea, esto de empoderar, que se escucha tantas veces empoderar la palabra de la víctima, en materia tribunalicia hay que objetivar. Jurídicamente es muy importante la tarea de nosotros operadores objetivar en un estado de alerta, un estado de confusión, un estado de angustia, objetivarlo con categorías nosográficas que no requieren en materia de violencia familiar que presenten un cuadro completo, sino lo podemos objetivar y decir que es una sintomatología depresiva reactiva, que tiene alteraciones psicosomáticas reactivas a un estrés crónico, que es un lenguaje desordenado, producto del deterioro del funcionamiento general que el aislamiento o el maltrato crónico o los condicionantes hacen que esté dudosa, porque el prejuicio, la expectativa de una víctima perfecta, impacta mucho en cómo uno, en cualquier persona, decide por qué no lo deja, por qué vuelve. Y eso es volver a no solo victimizar, sino también es colocar como el agresor la responsabilidad en ella, que tenga la suficiente fuerza para defenderse y para rescatarse. En los equipos técnicos tenemos bien claro que fortalecer con descripciones no solo psicopatológicas o de disfuncionalidad en materia psicológica, sino también respecto a, por ejemplo, descripciones respecto al funcionamiento de una subcultura familiar, que hay antecedentes de que han intervenido en otras causas de ese grupo familiar y que tiene una modalidad a lo mejor antisocial de resolver los conflictos, se va conjugando elementos de orden psicológico y de orden social, porque el sometimiento no es en abstracto, es en claves cotidianas y es poder identificar su padecimiento cotidiano que debe ser asistido. Y para eso hay que delimitarlo y ese es nuestro principal auxilio y ayudar a que esa denuncia, porque si no el tema es que la mujer vuelve a la casa y le va peor, le va a ir peor, porque su incursión lo único que hizo, si no puede ser sostenida o acompañada debidamente por soporte asistencial, es que genere más resentimiento en el agresor, que tenga más motivos para castigarla, ¿no? Y se repita y se acreciente y se escale el maltrato. Entonces, empoderar con lineamientos técnicos, encuadrar con lineamientos técnicos la palabra de la mujer, sabiendo que el agresor va a venir a decir que es todo mentira, que es solo de ella, que dice, ay, y no se le puede decir nada y ya la protegen, que es un clásico hoy día, es fundamental. Eso no quita también de que el agresor sea la mujer también. En muy pocos casos, pero muchas veces ha ocurrido que es al revés, ¿no? Sí, sí, usamos generalidades, espero que nos permitan eso porque tenemos tanto tiempo pero independientemente de la edad y de la condición, esto es también, por ejemplo, hijos con adicciones que maltratan a los ancianos.
y los castigan, y les roban, y los insultan, y les pegan, y también están aislados, y hay un aprovechamiento, son distintas, y utilizan la dependencia afectiva y las limitaciones físicas para que esa persona no pueda ser ayudada, o el afecto que le tiene. Entonces, siempre vamos a saber que en materia de victimología hay un padecimiento de abuso de poder, que hay alguien que se beneficia, ¿no? Exacto. El PowerPoint yo se lo pasé a Leti, les va a poder, si lo pueden mirar, tienen más elementos y con eso podrán elaborar Acá consultas y algunas chicas aprovechar dicen para la que próxima clase a realizar consultas, ¿no? acá algunas chicas dicen que sí, que vengas la semana que viene, así que te están convocando y ella ya no sabe de dónde sacar tiempo. Así que No, bueno, es que además las muchísimas chicas tienen ya gracias. organizado el material, y con el material es muy rico. Sí, yo les aliento que aprovechen, eh, a ir interviniendo, interactuando con un caso en especial, porque es donde aparece la riqueza y se transmite cómo es que se hace, si no queda como muy en abstracto. Así que yo lo que sí les aliento, yo no sé si no les puedo prometer que las puedo acompañar, pero sí hay algo que confío es en mis colegas. No, por supuesto, Miren por el supuesto. PowerPoint y preparen las Pero preguntas. exacto. Bueno, yo te agradezco, Mili, siempre colaborando conmigo, nunca me dice que no también. Ustedes han visto el equipazo que tengo de docentes que siempre están, bueno, ella me acompaña desde la primera hora, así que ya es la tercera corte, creo que estás acompañándome, Mili, Sí, sí. con su capacitación. Y está también presente Glad, que no se No. pudo despedir porque se cortó justo. Gladys, ¿estás? Sí, sí estoy. Escuchando a Mili, estaba escuchando. ¿Me escuchás? Bueno, sí, 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 se te escucha bien. escucho. Ah, Este, bueno, realmente un gusto. Yo es la primera vez que participo porque siempre no hemos el desencuentro, pero realmente ha sido una tarde amena al escuchar a las colegas, porque siempre es bueno, siempre se aprende algo. Así que bueno, y también espero que a este espacio de formación hayamos aportado desde cada uno, desde su lugar y de su saber disciplinar, hayamos aportado, ¿cierto? Eso, en la construcción de nuevos conocimientos, de nuevos espacios. Así que bueno, un gusto, Leticia, haber compartido con vos y con el grupo de alumnos, me imagino, que están escuchando sí, digamos, este ahora conversatorio. estamos presentes hoy los que lo pueden hacer en vivo y después está el resto que lo hace de manera sincrónica porque justamente tienen horarios Sí, de cursada o están dando me imagino. clases. Gracias Gladys, te dice a los tres que Bueno, van a compartir bueno, materias. gracias. Bueno, Así que yo estaba organizando también para dar un seminario estrictamente con cuerpo profesional forense, porque es muchísimo, muchísimo lo que hay sí, para hablar y para contar, que no únicamente como profesionales aprender, sino yo creo que tendría que ser dado a la ciudadanía para que entiendan muchas veces que dicen, ay, la justicia es lenta y qué sé yo, y no saben el trabajo, el esfuerzo que hay detrás de cámara, del backstage, digamos, ¿no? Que la cantidad de pericias que piden y la falta de personal, como hoy te referías, Gladys, sí, que esperemos que San Luis ya no es la provincia chiquita, no, ha no, avanzado muchísimo la verdad que no dan abasto. Y mira, Ana nos dice acá, en esta clase y la anterior se nota el compañerismo y la excelencia de profesionales. Así que bueno, muchas bueno, gracias a mí. gracias. Sí. Excelentes expositores, bueno, muchas Bueno, mensajes gracias. de
buenos mensajes para nosotros que nos motivan a seguir trabajando de la manera que lo estamos haciendo, y bueno, y que ustedes puedan conocer lo que se hace en San Luis, que debe tener otro nombre en otras provincias, pero también hay cuerpos profesionales auxiliares, cuerpos tendrán otros nombres, pero existen estas herramientas que tiene la justicia. Bueno, a Gladys y a Miriam les agradezco infinitamente el tiempo que me han dedicado a mí y a la capacitación, compromiso. Y a los chicos les digo que la semana que viene nos estaremos viendo. Yo quiero cortar antes que se nos corte porque está lloviendo muchísimo acá. Sí. Vladimiro, cuando quieras, ya puedes cortar y nos vemos la semana que viene. Hasta Nos luego. estamos viendo. Chau, chau. Chao, hasta luego. Un abrazo.